Antes de comenzar con la muchísima información que tenemos, quiero decir que lo que tenemos que hacer ya a partir de este momento los periodistas, todos, no solo Intratables, todos, es empezar a informar con responsabilidad. No digo que no lo hemos hecho, al contrario. Los periodistas hemos sido la vanguardia hace un mes cuando nadie hablaba de esto. Ya lo hemos hablado, el tema hasta el hartazgo, de quienes creían que no hablamos sobre esa página. Hay que informar con responsabilidad. ¿Eso qué significa? Que por más que tengamos información sobre cosas que pueden pasar, esta información tiene que ser chequeada y aún siendo chequeada, debemos respetar los tiempos que la autoridad tiene para informar sobre las medidas que la autoridad decide tomar. Exacto. Decidirá, claro, es lo que viene. Que a veces cambia, a veces decide una cosa y después modifica. A ver, ¿por qué? Porque la diferencia en que nosotros te contemos algo que va a pasar dentro de media hora, que no lo sé, digo media hora como hipótesis, y cuando suceda es cuando los medios generamos pánico. Entonces, también démosle al gobierno como corresponde, como dijo muy bien Sergio Verne anoche. ¿Cómo fue la frase exacta de Sergio? A mí muy a lo Berni lo dijo. Se acabaron los librepensadores. Yo creo que la situación En serio. y la gravedad de la situación en Argentina y en el mundo, ya librepensadores no más. A partir de ahora, información oficial, información chequeada, información confirmada y dejar que los grandes anuncios que irremediablemente van a venir, los haga quien los debe hacer cuando decida cuándo hacerlos. Claro, no decir tal vez puede... Y algo más. No me parece que los medios de comunicación en este momento debamos presionar al gobierno con la decisión que el gobierno decida tomar. ¿Se entiende? El gobierno lo tiene todo claro, ha tomado decisiones del lunes para acá muy a tono con las que han tomado el resto de los países. No estamos atrasados, es más, en algunas materias estamos adelantados inclusive. Entonces dejemos que los tiempos los marque la autoridad, porque esto es muy serio y esto es muy delicado. Quiero con mis compañeros de trabajo de animales contarles qué tiene cada uno de ellos. Hoy Nacho Ortelli nos va a mostrar algo que es un material muy importante, que fue, corregime Nacho, lo que convenció al presidente de analizar distintas medidas que hoy vamos a contar, ¿no es cierto? Sí, exactamente, Luis, te traje las curvas que le llevaron al presidente de la proyección de casos que podía llegar a ver si no tomaba una decisión extrema como la que tomó. Dos escenarios concretos, un escenario si tomaba la decisión cuando la tomó y otra si esperaba hasta el 15 de abril, como algunos sugerían, en función de lo que habían hecho España e Italia. Bien, nosotros hemos decidido no dar cifras de casos esperables, cómo sería una situación aceptable, una situación intermedia, una situación dramática, pues me parece que no corresponde. Enrique, me parece que hoy tirar cifras de eventualidades, más allá del error científico, genera más pánico, es la impresión que tengo. No, sin duda, hay algo, creo que ayer lo hablábamos, que se llama sesgo confirmatorio. Cuando uno mentalmente imagina que algo va a andar mal, mira al día siguiente, obviamente la curva va a ser mayor en número, eso confirma que yo tengo razón, ergo las cosas andan peor. Eso pasa en áreas muy simples. En este momento es un experimento social y psicológico terrible, una pandemia, creo que nadie la vivió de los que estamos vivos, y evidentemente cuando yo miro los datos o tengo datos, en general imagino, por ejemplo, hasta que gente del gobierno me está ocultando datos. Me sorprendió, y no quiero ponerle un tono de dramatismo, digamos que hay una previsión de personas que pueden fallecer en la Argentina que el presidente tuvo frente a sí en distintos escenarios. Mira, Luis, es si la gente no respeta la cuarentena, si la gente vuelve a salir, si el gobierno levanta esa cuarentena obligatoria. Cantidad de casos estimados el 30 de mayo. De vuelta. Si la gente no respeta la cuarentena, sale a la calle, vuelve a hacer lo que estaba haciendo hasta los últimos días. Es la hipótesis pesimista del gobierno. Esta es la hipótesis pesimista. Claro. Exactamente. Que sería, ayúdenme, sobre 40 millones, ¿cuánto? No es sé. el 5%. El 5%. El 5%. ¿Es una tasa mundial, Carlos? O sea... Aproximada, y quizás la tasa mundial es un poquito más alta. Todavía un poco más alta, sí. Te sigo leyendo. Sí. Cantidad de casos severos estimados en ese caso son... Luis, y acá viene el detalle importante. ¿Por qué? Porque eso... en terapia intensiva. Hoy el sistema de salud no resiste
personas lo pueden, corríjanme los doctores, pero me parece... Lo que dijo Igor López, que es imposible. Exactamente, es imposible. Cantidad de camas en sala general, una guasada, y el promedio, esto en mayo, por eso lo que quiere el gobierno es achatar esa curva, es lograr que en el pico no agarre cuando digamos, todavía no tiene la cantidad de camas necesarias entre y por día, camas por día, una locura. ¿Cuál es el próximo escenario, Nacho? Bueno, este es el optimista. El optimista es el que del que habló Ginés González García, Luis. ¿Qué dice este escenario? Que al 17 de mayo se llegarían con casos de coronavirus confirmados en la República Argentina. Pero lo importante de esto, Luis, tiene que ver con cuándo se empezaría a producir un aplanamiento de esa curva. A partir de los primeros días de mayo. O sea, después de abril se empieza a achatar esa curva y esa curva nos permite llegar a lo que es junio, a lo que es el invierno más duro, con una curva, con una cantidad de pacientes que son atendibles. Por ejemplo, mira, cantidad de casos críticos en terapia intensiva. Que decíamos en el escenario más dramático. O sea, exactamente. O sea, digamos, lo que vimos antes es situación de no hacer nada o de no dar bola a la cuarentena, infectados en terapia intensiva. Si hacemos algo, dile, por favor, la vemos de vuelta. Tenemos infectados. Casos de infectados en total, Luis, desde el 3 de marzo. No es que los vas a tener en mayo. Por eso, pacientes en terapia intensiva es un número tal vez más razonable. No digo que sea fácil, y pero decir, más Javi, razonable. que digamos, el logo al final, el signo es porque es dato oficial. O sea, no, no es que no es una investigación de... Ayer con Nacho Ortelli, con la mesa, contamos el paper que el Ministerio de Salud le acercó al presidente de la Nación con los escenarios probables que podía enfrentar el desarrollo del coronavirus. Podría ser afrontado, esto sería lo ideal, lo esperable, digamos, por decirlo bueno. Lo ideal no sería. Bueno, pero digo, pensando que se va a transmitir la enfermedad. A ver, yo no conozco cuáles son, digamos, en base a qué parámetros se desarrollaron estos modelos. Lo desconozco. Yo creo que todavía no podemos saber esto. Lo vamos a poder comenzar a estimar de aquí a 2 semanas. Cuando tengamos el efecto cuarentena. Porque en este momento esto lo que se hace son cálculos, digamos, bueno, teóricos, pero sin conocer cuál es la curva de crecimiento de casos en nuestro país y cuáles son los parámetros que han utilizado, cuáles, en fin, no quiero abundar en cuestiones metodológicas, pero habría que ver cuáles, digamos, de dónde vienen estas estimaciones. Perdón, Luis, estamos por encima de ese número allá. Ya pasamos el escenario optimista. Ya pasamos, con los números de hoy, con los 117 casos del día de hoy, se está pasando esa cantidad que pensaba el Ministerio de Salud de la Nación. Peor escenario, si no hubiéramos hecho absolutamente nada y fuera la historia natural de la progresión con el coeficiente de contagiosidad que tiene llamado R, digamos que en promedio, depende del lugar, es 2.5, y el periodo de incubación del virus y digamos el tiempo de duplicación, estaríamos en más o menos para junio con un 30-40% de la población infectada. Al diablo. Estamos 12, 14 millones. No ha ocurrido y no va a pasar. Por eso digo, me parece muy prematuro en este momento tener este tipo de estimaciones que yo no sé de dónde, cuáles son los parámetros que se han tomado. Yo lo que sería es más prudente en este caso. Creo que hay que esperar estas próximas 2 semanas y ver cuál es el efecto de las medidas que se han tomado.